Advertencia. No es cierto. Contracampaña es un colectivo de personas jóvenes, apartidista, que busca reproducir una política accesible y sencilla para todas las personas. Nuestro contenido es un esfuerzo por promover el voto informado y hacer accesible la información sobre lo público, lo político y la política en medios digitales. Contra campaña. Una vez más, estamos por acá en este episodio número 3, hablando de la participación ciudadana. Recordad, Contra Campaña es este proyecto de personas jóvenes, apartidista, que busca socializar de forma simple conceptos de la vida pública, de la vida política, para la sociedad en general. Sabemos que estamos en una coyuntura sumamente importante, que son las elecciones 2021. Y bueno, una vez más, estamos por acá tratando de compartir qué es lo que atraviesa, en este caso, pues la democracia, que es la que vivimos, y en este sentido, el proceso electoral 2021. Mi nombre es Jorge Montaño y tengo una gatita. Mi nombre es Rodrigo Navarro y bueno, me integro este día de hoy, los acompaño. Gracias por acompañarnos. En un capítulo más. Bienvenido, Rodrigo. Bienvenido, Rodrigo. Yo soy Jorge Gaspar, tengo un gatito visco. ¿Tú no tienes mascotas, Rodrigo? Yo tengo un perrito con problemas de identidad, a veces es perro, en el día, en la noche es gato y lo veo ahí jugando con los gatos, no sé, porque desarrolló una relación simbiótica con ellos. Excelente. Y bueno, presentarles el día de hoy un súper invitadazo, Rogelio Córdoba. Él es doctor en antropología social por el Colegio de Michoacán y director general de Educación y Ciudadanía AC, a.k.a. EduCiac. Y pues bueno, un gustazo tenerte por acá. Muchísimas gracias por compartir este episodio con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, Rogelio? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Enhorabuena por la iniciativa, ¿no? Me parece que este tipo de espacios en la coyuntura como esta son necesarios, indispensables. Y yo tengo dos gatitos. Tengo un macho y una hembra, Mezcal y Mora. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Súper, los michis aquí siempre salvando Sí, al mundo. Así es. Y pues perfecto, vamos a hablar el día de hoy de la participación ciudadana. Y por ahí, y creo que lo hemos visto, se piensa que la participación ciudadana existe cada vez que hay un proceso electoral y el día de la elección, si es que fui a depositar mi voto en la casilla, ¿no? Pero bueno, sabemos que la participación ciudadana no es solo eso, implica un constante interés por lo que está pasando en nuestro contexto social, pero no solo es tener un interés, sino también involucrarnos en lo que ocurre y preguntarnos cómo puedo incidir desde lo individual, pero también desde lo colectivo, desde lo comunitario, en que estos problemas que quizás están afectando o no han sido resueltos o que son nuevos y que requieren de ideas nuevas, ¿cómo puedo participar e incidir? Y pues creo que es importante platicar qué es la participación ciudadana más allá del derecho a votar como participación ciudadana, ¿no? Y de participar el día de las elecciones. Si bien el derecho al voto o el ejercer nuestro voto también es parte de esta participación ciudadana, no lo es todo. Y menos en un estado democrático como es el que vivimos, pues existen miles de formas de participar en la vida pública y política del país, tanto a nivel local, desde mi colonia, desde mi junta de vecinos, desde mi municipio hasta nivel estatal o incluso a nivel pues nacional, ¿no? Incluso colaborando también, por ejemplo, desde algunas organizaciones de la sociedad civil con organismos internacionales. Pero cuéntanos, Rogelio, ¿cómo podemos de forma sencilla decir qué es la participación ciudadana? ¿Qué tipos de participación ciudadana en general podemos identificar más allá del voto? Fíjate que yo tal vez resumiría o sintetizaría lo que es la participación ciudadana como en el interés y en la acción en los asuntos públicos, ¿no? Y con los asuntos públicos pues me refiero precisamente a que como individuos que formamos parte de una sociedad podamos evidenciar nuestra preocupación y nuestro interés por transformar los problemas sociales tanto que nos aquejan individualmente, familiarmente o a nivel comunitario
como lo que vemos que afecta a otras personas a nuestro alrededor, ¿no? Y entonces, para mí ahí está como la clave de la participación ciudadana. Y a lo mejor podemos decir no es tan distinto a la función pública, ¿no? O sea, es decir, el funcionario público de alguna manera pues tiene atravesada la preocupación de pues atender problemas específicos que afectan a la ciudadanía y que en buena medida es su responsabilidad como funcionario atender eso, ¿no? Y aquí en la participación ciudadana digamos que es más un sentido de involucrarnos en esa vida pública, ¿no? A veces dejamos esa responsabilidad únicamente del lado de los funcionarios y decimos, bueno, pues es que es su chamba, ¿no? Y entonces yo una vez votando y ya quedando esa persona en representación pública, pues bueno, ya se hará el trabajo que él tenga que hacer, o en la reconfiguración administrativa de los funcionarios públicos también se hará ese trabajo, ¿no? Y acá justo la clave me parece que está en cómo nos concebimos individualmente como parte de una sociedad democrática y ejercemos una acción de involucramiento en esos asuntos públicos. Y repito, ¿no? O sea, creo que está un poco girando en torno a aquello que nos puede afectar individualmente a las personas que tienen características muy similares a las nuestras o aquellas que son totalmente distintas pero que tienen una serie de problemas agudos que hay que atender, que hay que observar y que hay que, pues digamos, resolver para que esas situaciones problemáticas se atiendan, ¿no? Entonces, ahí yo podría sintetizar más o menos en rasgos generales qué es la participación ciudadana. ¿Qué tipos de participación ciudadana hay? Evidentemente hay una amplia gama, tú ya has descrito algunos, Jorge. Me parece que podríamos caracterizarlos desde acciones en donde la ciudadanía participa informando a las instituciones gubernamentales acerca de cuáles son sus problemas, de cuáles son las cosas que les afectan en su vida cotidiana y de esa manera ayudar a alimentar esa agenda pública, ¿no? Que es la agenda que guía en buena medida el trabajo de las instituciones públicas. Y en ese sentido, pues bueno, las consultas, los espacios de participación que abren distintas instituciones para pedir información al público sobre cierta problemática, ¿no? Las juntas vecinales, ¿no? Que son espacios de participación en donde pues los vecinos nos reunimos para decir, bueno, evidentemente en la colonia hay una serie de problemáticas, tenemos problemas con el agua, las calles, la pavimentación, etcétera, ¿no? Y entonces, digamos, eso lo podríamos como caracterizar, yo tengo la sensación un poco en esa dimensión como informativa, ¿no? O sea, donde la ciudadanía estamos acercando esta información de cuáles son los problemas que está padeciendo la comunidad y le estamos dando esos datos duros, esos datos de experiencia empírica de nuestra vida cotidiana que nos afectan, ¿no? Hay otras formas de participación institucionalizadas, por ejemplo. Hay organismos públicos que abren las puertas a la ciudadanía para que participemos involucrándonos en procesos de toma de decisiones dentro de las instituciones o de consultas o avalar ciertas decisiones institucionales también, ¿no? Entonces hay espacios de participación como consejos consultivos ciudadanos, como, pues sí, ¿no? Consejos ciudadanos de participación de distintos tipos de instancias. Me vienen a la mente, por ejemplo, de algunos organismos autónomos, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como algunos espacios, por ejemplo, en Contraloría Municipal. Nosotros en nuestra experiencia hemos participado recientemente, lanzaron un proyecto para iniciar un espacio consultivo con ciudadanía para la Contraloría Social de municipio, ¿no? Entonces, son espacios que toma la ciudadanía, que están institucionalizados porque están resguardados por el marco institucional, claro, bajo sus reglamentaciones, sus normas, sus formas de participación, sus pautas, y que pueden tener también distintos niveles como de incidencia en ese sentido, ¿no? Pueden a lo mejor definir o avalar decisiones institucionales, pueden dar su opinión, ser solo de consulta, ¿no? Entonces hay varias formas de participación. Y bueno, pues hay otras formas de participación en torno a la atención, digamos, de problemáticas sociales, en donde reconocemos como ciudadanía que las instituciones públicas tienen sus límites para accionar, ¿no? O sea, es decir, claro, en un Estado democrático sabemos y es claro que las instituciones gubernamentales, los aparatos de Estado, están rebasados por las problemáticas sociales que afectan a la población, ¿no? Y en ese sentido,
pues existe todo un amplio abanico de posibilidades de participación ciudadana organizada, ¿no? A lo que le llamamos a lo mejor en un amplio concepto sociedad civil organizada, que es un espacio de oportunidad para la ciudadanía de poder hacer transformaciones a esas problemáticas de manera directa, ¿no? Nosotros decimos que no sustituimos las funciones del Estado, sino que más bien estamos para complementar esas funciones, para ayudar, para coadyuvar esos esfuerzos. Desafortunadamente muchas veces el Estado nos ve como una amenaza, ¿no? Y el que haya ciudadanos organizados respondiendo a problemáticas sociales representa a veces un riesgo para las autoridades, un riesgo para las instituciones, y nosotros luchamos constantemente con eso, ¿no? Porque el chiste un poco de este ejercicio es hacer alianzas, ¿no? Ver dónde está la sinergia, cómo podemos contribuir para que de manera conjunta podamos atender esas problemáticas que son evidentes y que requieren esa atención, ¿no? Entonces, ese es otro nivel de participación, ¿no? Que evidentemente como sociedad civil organizada, pues implica que nos organicemos, que definamos objetivos en nuestras acciones de intervención, que estemos, si es que no somos nosotros directamente quienes padecemos esos problemas, estemos muy de cerca y de primera mano con esas personas que son afectadas por esos problemas, y acompañemos esos procesos, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros ese es un ejemplo paradigmático. Bueno, yo vengo ahora en representación o trabajo en una organización de la sociedad civil y para nosotros es muy importante esa forma de participación, ¿no? Y hay otras formas de participación que devienen a lo mejor o derivan también de esto y que son reconocidas como la construcción de un Estado democrático en donde lo que buscamos es el involucramiento de la ciudadanía en los asuntos públicos y que tiene que ver, por ejemplo, con el monitoreo del trabajo que hacen las propias instituciones públicas, ¿no? Y entonces esta es una forma, digamos, tal vez a lo mejor un poco novedosa, ¿no? De participación ciudadana, porque implica que nos involucremos como ciudadanos en el seguimiento, en el monitoreo, en la búsqueda de rendición de cuentas de las autoridades sobre qué están haciendo con los fondos públicos y en ese ejercicio de servicio público que ellos están asumiendo como representantes, ¿no? O como servidores públicos. Entonces, pues bueno, hay un amplio horizonte, ¿no? Como de formas de participación y bueno, a lo mejor yo podría sintetizarlo como ahí, ¿no? Súper. Bueno, wow. Nos queda claro que la participación ciudadana no es... Exactamente, y es algo que veníamos hablando nosotros en programas anteriores, ¿no? Que muchas veces nosotras como personas nos alejamos del proceso en el momento en el que dejamos nuestro voto. O sea, hablabas ahorita de un seguimiento y monitoreo, ¿no? Que se puede hacer incluso. Y que lo quiero llevar a un punto también muy clave que mencionaste. El hecho de que incluso a veces los gobiernos ven la participación ciudadana como una amenaza, ¿no? Que incluso empieza a tomar un sentido negativo, ¿no? Soy ciudadano y hago participación ciudadana hasta que algo está mal. Entonces creo que, no sé, y quisiera preguntarlo, antes siquiera de preguntar cómo incentivar la participación ciudadana, sería necesario que nos reconociéramos, ¿no? Por ejemplo, nosotras como personas jóvenes, como sujetas de derechos políticos electorales, y deja tú lo joven, ¿no? O sea, como una persona que es ciudadana mexicana, que le preocupa el futuro de su país o que está comprometida, ¿no? Entonces, sería primero eso, ¿no? Totalmente. O sea, yo no sé qué ustedes opinen o cuál sea su sensación o el pulso que tengan de la cultura política que tenemos en México, ¿no? Pero a mí me parece que tenemos una cultura política en donde en principio no nos reconocemos como sujetos de derecho, como bien dices, y eso pues contribuye a que tampoco nos concibamos como sujetos políticos, ¿no? Y la distinción a lo mejor que hago en estos dos conceptos es que pensamos que no tenemos la capacidad o la autoridad de rendir cuentas, de que más bien nos rindan cuentas las instituciones, las autoridades, y pensamos también que debemos contribuir más bien al status quo, ¿no? En vez de accionar y de asumirnos como personas que podemos, digo, si yo asumo que tengo una serie de derechos y dentro de ellos está los derechos políticos electorales,
pues yo voy a reconocerme entonces como una persona que puede hacer una transformación en su entorno inmediato, ¿no? Y que puede hacer un cambio para a lo mejor un problema que me aqueja a mí o el problema que aqueja a la persona que estoy viendo que está a mi lado, ¿no? Pero si no tengo ese nivel de reconocimiento y si no me asumo como parte que construyo la sociedad junto con las otras personas que aquí estamos, ¿no? Viviendo en un espacio colectivo, pues entonces ahí estamos como 3 pasos hacia atrás, porque ese trabajo lo va a hacer alguien más por nosotros, ¿no? Y entonces, en donde deberíamos de estar participando, tomando decisiones, exigiendo, pidiendo rendición de cuentas, pues no estamos, ¿no? Y eso nos lleva, digamos, en ese reconocimiento me asumo como sujeto de derecho, pero me asumo también como sujeto político, ¿no? En donde entonces ya sé que le puedo entrar, ¿no? Que hay distintas formas, que puedo hacer un proyecto, que puedo juntarme con personas, hacer un podcast, ¿no? Y para informar a otras personas, puedo hacer una discusión en donde a lo mejor les lleguen temas que pues en otro espacio no le hubieran llegado, ¿no? Y esa ya es una forma de participación, ¿no? Entonces, y digo, no necesariamente necesitamos estar constituidos legalmente, ¿no? No necesariamente tenemos que tener una persona moral como una asociación civil. Me parece que este tipo de esfuerzos, ¿no? De grupos de personas preocupadas por su entorno, por hacer un mundo mejor, por construirlo mejor, por tener una perspectiva crítica de esa realidad en donde vivimos y de que podemos transformarla, pues es ya el paso, ¿no? O sea, y ya nos coloca en una dimensión en donde estamos accionando nuestra capacidad de transformación y de hacer cambios sustanciales, aunque sea nuestra propia realidad inmediata, ¿no? Y justo, creo que de pronto en esta cultura delegativa del poder, ¿no? Donde nos distancia un poco de la toma de decisiones y de sabernos o creernos, como ya lo mencionaron, actores políticos que pueden incidir en la vida pública, ¿no? Y que pueden realmente resolver o poner sobre la mesa una serie de opiniones y soluciones y que puedan ser atendidas por el gobierno, ¿no? De pronto, tanto la desconfianza con el gobierno o la falta de espacios que realmente sean funcionales y útiles para que estas voces sean escuchadas y sean tomadas en cuenta, nos ha alejado y ha deslegitimado esta relación de los diferentes esfuerzos y tipos de participación ciudadana para poder colaborar o tener esta intención de querer acercarse a instituciones públicas, ¿no? Entonces creo que en esta corresponsabilidad que debemos asumir como me asumo como persona política, preocupada por mi entorno, preocupada por querer resolver, preocupada porque sé que observo algo que me indigna, también tiene que haber esta corresponsabilidad por parte de las instituciones públicas de abrir estos espacios útiles que escuchen, pero que no solo escuchen, ¿no? Que también acompañen estos procesos de participación ciudadana, no solo para legitimarse, sino para que encontrar las soluciones que vienen desde estas voces de la sociedad, ¿no? Desde estas voces ciudadanas. Entonces, ¿cómo crear espacios más aptos, espacios más fuertes? ¿Cómo aspirar a una participación ciudadana? Qué triste que ya lo mencionamos, ¿no? Que de pronto sabemos que el gobierno se puede sentir amenazado por esfuerzos de participación ciudadana, ¿no? Sí, perdón por interrumpirte, pero o sea, estoy pensando yo también en otra idea que es, creo que ayuda también como mucho a entender la cultura política y cómo nos ven, ahorita el ejemplo coyuntural, ¿no? O sea, las elecciones. Ajá. ¿Cómo ven los partidos políticos a la ciudadanía en el contexto electoral, ¿no? O sea, si hablamos de participación ciudadana, el cómo nos ven los partidos a la ciudadanía en el contexto electoral elimina todo lo que hemos hablado de lo que pensamos que es la participación ciudadana, ¿no? O sea, es decir, Sí. nos ven como potenciales votantes, ¿no? Y como votantes, pues en realidad no tenemos ningún otro valor más que el de ejercer el voto, ¿no? Y entonces nos convertimos en sus clientelas, ¿no? Y el tema del clientelismo político en México es un tema también que tiene una profundidad que ayuda justo a que entendamos esa cultura política en donde políticamente el ciudadano no se concibe como esa persona que puede hacer una acción transformadora en su realidad social, sino se concibe en el cliente del partido o del partido en el poder, ¿no? Entonces, y seguimos jugando esa lógica, ¿no? O sea, por mucho de que haya
discursos en donde no se vende el voto, no te dejes comprar, recibe todo lo que te quieran dar, pero luego no, vota por tú ti. vota por Ajá. quien tú quieras, ¿no? O sea, está tan arraigado como esta perspectiva y creo que es bien evidente, ¿no? O sea, son tristes las elecciones y el contexto electoral porque creo que eso lo evidencia mucho, ¿no? Y bueno, pues sí, para mí es súper crítico, ¿no? El tema, porque reduce la participación ciudadana a un nivel, pues, muy raquítico, ¿no? En donde no nos deja tampoco un amplio margen de reconocimiento como ciudadanos que podemos hacer más que eso, ¿no? Y bueno, pues también podemos hablar de cómo incluso ese clientelismo nos deja en un nivel, y las mismas campañas, en un nivel también de crítica del propio proceso electoral, de los candidatos, de sus propuestas, de sus historias, ¿no? Del saber y el reconocerles ahí como personas que se están postulando para la representación pública, pero que esa exploración también se reduce a los discursos, a los mítines, a pues estos espacios también en donde hay un montón de gente que sigue a los partidos o sigue a los liderazgos y que tampoco se pregunta cosas detrás de eso, ¿no? Entonces justo me parece que sí, estamos en una situación muy crítica porque la participación ciudadana es mucho más que eso, Claro. pero las elecciones ayudan a recordarnos el reduccionismo de lo que pensamos que es la participación en términos generales, ¿no? Entonces sí, perdón, te interrumpí. Y justo creo que nos coloca en una situación donde la propia experiencia de la participación ciudadana, la participación política, como ya lo mencionaba Rogelio, de pronto son experiencias tan breves e incluso pues tan pobres por parte de quienes se interesan en un cierto momento, en este caso puede ser las elecciones, por ejemplo, de cómo quieren vernos participar y hasta dónde, ¿no? Entonces, este proceso, incluso pedagógicamente, nos lleva a pensar y creer y normalizar que la participación ciudadana es algo pequeño, ¿no? Algo pequeño y de poco interés incluso en lo cotidiano. No sé qué opinan, Jorge, Rodrigo. Pues igual, bueno, creo que se acaban de tocar puntos bastante importantes. Uno de ellos, bueno, que identifico es el hecho de que, bueno, ya platicamos sobre este clientelismo político, hasta cierto punto malas experiencias que hemos tenido en anteriores procesos electorales. Bueno, no sé ustedes, creo que estamos viendo que hay como una precariedad en cuanto a nuestra calidad política, en cuanto a propuestas, aunque no lo sé, hago esta pregunta. ¿Es acaso esto un síntoma de la poca participación ciudadana? Yo diría que sí, porque justo, ¿no? Entonces, creo que la comunicación y la retroalimentación es recíproca de lo que estamos solicitando o exigiendo, ¿no? Pudiéramos ver el escenario de las elecciones como la consecuencia de habernos concebido como meros espectadores. Yo pienso que sí tiene mucho que ver el cómo se están visualizando a lo mejor como las carencias en las campañas de propuestas, de tener como una certeza de qué es lo que lo que nos están ofreciendo las distintas candidaturas, y que sí es un botón de muestra del bajo nivel de participación que tenemos, ¿no? O sea, si tuviéramos un alto nivel de participación y tuviéramos y generáramos expectativas generalizadas en el marco de los procesos electorales que nos hicieran cuestionar las propuestas, cuestionar quiénes son esas personas que están postulándose para cargos públicos, cuestionar sus propias trayectorias, ¿no? Políticas, profesionales, sus historias, el ver qué han hecho en sus trayectorias de vida pública, creo que estaríamos en otro nivel de discusión, ¿no? Me parece que también nos habla no solo del bajo nivel de participación ciudadana, sino de el alto nivel de cooptación de estos procesos electorales de parte de los propios partidos políticos, ¿no? Y de cómo los mismos partidos políticos también son instituciones que habría que preguntarnos si siguen funcionando y si siguen respondiendo a las necesidades de participación ciudadana que requerimos, ¿no? Como país. Entonces, a mí me parece que, bueno, pues sí, el tema es grave, ¿no? Y sí hay que poner ahí el acento en que, digamos, este botón de muestra que vemos en las elecciones actuales, pues es también el proceso de un largo resultado histórico en donde justo no hemos logrado transitar a una democracia
altamente participativa, en donde los ciudadanos se reconozcan como sujetos políticos que pueden participar en estos procesos, ¿no? Me parece que ha habido algunos esfuerzos transformadores, ¿no? Candidaturas independientes, pues no sé, la búsqueda de generación de nuevos partidos políticos. Sin embargo, a mí me parece que el sistema institucionalizado político en México que tenemos tampoco ayuda mucho, ¿no? A pensar en nuevas formas, a generar nuevas alternativas y a romper a lo mejor esas tradiciones ya anquilosadas de las formas de política, de participación política y electoral, ¿no? Entonces sí creo que nos habla mucho de los bajos niveles de participación ciudadana, definitivamente. Por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho pensar en términos de asociacionismo, ¿no? Y si pensamos que el asociacionismo es una forma de participación ciudadana, en México tenemos de los índices más bajos en Latinoamérica de organizaciones civiles, ¿no? O sea, es decir, comparados, por ejemplo, con Estados Unidos o con Chile, que son de los países en donde por cada 100,000 habitantes hay cerca de 600, creo que es el caso de Chile, entre 600 y 800 organizaciones, y en Estados Unidos me parece que entre 1,000 y 1,200. En México tenemos 40, ¿no? Aproximadamente. Entonces te habla justo de un nivel, y digo, ese es también como una visión así pequeñita, ¿no? Claro, pero te habla justo de ese nivel de involucramiento que tenemos como ciudadanos en los asuntos públicos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente creo que es un buen escenario para ver cómo está la participación ciudadana en las elecciones, cómo se comportan los partidos políticos, qué tratamiento dan a la ciudadanía. Y sí, me parece que tampoco podemos hacer la lectura ajena a esos procesos históricos que nos han llevado a este punto, ¿no? En donde, pues bueno, una serie de normativas, de reglamentaciones, de evoluciones o retrocesos institucionales, pues van generando condiciones en donde, pues estas cosas de las que venimos hablando, el clientelismo, la baja participación, pues siguen siendo del cotidiano, ¿no? Y la verdad es que es lamentable, ¿no? Sí, es muy lamentable. Y yo sí quisiera colocar, ¿no? Creo que no entender la poca participación ciudadana como una falta de interés real de la sociedad y la ciudadanía por querer participar, ¿no? Más bien creo que esta poca participación ciudadana también es un reflejo de estas instituciones tan públicas, desde partidos políticos hasta ya organismos gubernamentales, que han cerrado las puertas a que la participación ciudadana se vuelva real y que tenga una sinergia en la arena política, ¿no? Y también una falta de comunicación, ¿no? De parte de la política institucionalizada, de tanto como el ente... rendición de cuentas. Ajá, exactamente, tanto rendición de cuentas y que nos lleva al punto anterior, ¿no? De que en el momento en el que el gobierno sale, la participación ciudadana se convierte más o toma una cuestión más punitiva, ¿no? De vamos a participar para aclarar las cuentas de hace 3 sexenios. O sea que empieza a tomar este sentido más de castigo, de que la participación ciudadana se hace visible cuando el gobierno ya no pudo, cuando debería ser una idea más de cooperación que decíamos hace rato, ¿no? Que las ONGs, por ejemplo, tienen una agenda muy bien definida y que van poniendo pues problemáticas que muchas veces los gobiernos no atienden. Pero en este caso, vuelvo a eso, o sea, ¿cómo cambiar un poquito la connotación o cómo vernos no tanto como que el gobierno nos falló o que ya no creer en el Estado? O sea, ¿cómo cambiar esa visión de participación ciudadana o de participación política hacia un aspecto más positivo? Fíjate, a mí me parece, y justo les decía off the record que yo era un poco pesimista, ¿no? Y catastrófico en ese sentido. Pero me parece que tampoco hay que irnos tan lejos, ¿no? O sea, esas formas de participación ciudadana creo que también son muy flexibles, ¿no? Claro. Y si retomamos a lo mejor la idea que yo colocaba al inicio de pensar que es nuestro involucramiento en la vida pública, en el espacio público, o sea, tomemos como paradigma o como ejemplo paradigmático este mismo proyecto que ustedes tienen en este espacio, ¿no? Pues es decir, ustedes son 3 amigos que están preocupados por temas de política, por analizar qué está pasando en la coyuntura electoral, ¿no? Y están tratando de llevar esa información, su discusión, sus perspectivas
lo que pueda informar esas discusiones a otras personas mediante medios digitales, ¿no? Entonces no nos vayamos tan lejos, ¿no? O sea, ese es un esfuerzo ya de participación ciudadana, ¿no? Y a lo mejor lo que puede dejar en otras personas, pues bueno, lo dejará, ¿no? La reflexión, los puntos a lo mejor en contradicción de las personas que nos escuchen, o quienes estén de acuerdo con lo que aquí se está discutiendo, ya es algo que se está capitalizando en ese otro espacio, está fluyendo esa información, hay una interacción, ¿no? Estamos generando reacciones y que, bueno, todo esto gira la discusión en torno a asuntos públicos, ¿no? Y al mismo tiempo, me parece que como este tipo de iniciativas podemos pensarlas a nivel exponencial, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con aquellos grupos de mujeres que reconocen que algunos de sus derechos son violentados, ¿no? Vemos que hay ya espacios organizativos, vemos que hay movilizaciones sociales, vemos que hay ya incluso una trascendencia de sus preocupaciones en la agenda pública. Y no solo en la agenda pública, en la agenda política, ¿no? Que ya han trascendido también entonces a las agendas institucionales, ¿no? Y entonces, o sea, es decir, me parece que incluso hay formas de participación que no alcanzamos a ver, porque a veces ni siquiera así las dimensionamos, ¿no? Entonces, me parece que esa visión, yo iniciaba ahorita mi comentario con el pesimismo y la catástrofe, ¿no? Pero me parece que tampoco necesariamente habría que colocarnos en ese lugar, ¿no? O sea, es decir, creo que hay muchas cosas que se están haciendo y que es muy importante resaltar que son acciones ciudadanas, ¿no? Los movimientos de activistas por el uso de la bicicleta como transporte público, ¿no? Los movimientos sociales que tienen que ver con erradicar el trabajo infantil, o sea, es decir, hay cientos de miles de causas y de cosas que como ciudadanía estamos haciendo, las mismas agrupaciones estudiantiles que están buscando mejorar sus condiciones educativas o que quieren modificar las políticas institucionales, ¿no? Es una forma en la que ya nos estamos involucrando como participantes y constructores conjuntos, ¿no? De esa realidad en donde vivimos. Entonces, me parece que hay muchas formas y creo que a lo mejor la distinción está precisamente en que nos casamos con las ideas de la participación institucionalizada, ¿no? Y entonces lo que no vemos bajo esos marcos, pues no lo contamos, ¿no? Y me parece que hay de iniciativas, pues cientos de miles, ¿no? A nuestro alrededor. Y justo, retomar todo lo que se ha colocado sobre la mesa, de tener una visión o poder tener una visión tan amplia y tan flexible también desde quienes estamos interesados en la participación ciudadana, de poder identificar otros esfuerzos, como lo mencionaba Rogelio, de participación ciudadana, pero también permitir el colaborar, ¿no? De pronto también volvemos como en esta réplica institucional de que como participación ciudadana solo es mi canal, ¿no? Y ahí vamos en nuestro canal, cuando podemos sumar esfuerzos con otras organizaciones, con otros colectivos, colectivas, que buscan o tienen el mismo fin o no, pero que colaborando pues pueden incrementar estos niveles de impacto desde la participación ciudadana que se busca, ¿no? Porque al final es un interés público que si bien comienza siempre en lo individual y va sumando esfuerzos para convertirse en colectivos, colectivas más grandes, ¿no? Y con mayor impacto, ¿no? Pero creo que toda semilla sembrada con el interés de tener una participación política, ciudadana, civil, vale muchísimo, ¿no? Porque incide de alguna u otra forma en la vida pública y nos impacta a todos y todas, ¿no? Quizás no tenemos los elementos para identificar cómo y cuándo nos beneficia este impacto, pero al final de cuentas están sembrando, ¿no? Están sembrando estas semillas que pronto brotarán. Así es. Pues creo que hay que ir yendo al cierre, ¿les parece? Rodrigo, Jorge, ¿qué opinamos? ¿Con qué nos vamos? Es una información muy enriquecedora, muy rica en muchos aspectos, pero tratemos de hacer un cierre, ¿no? Que ya que colocamos varios enfoques sobre la participación ciudadana, Rodrigo, para cerrar, entonces para ti, ¿cómo podemos incentivar, cómo podemos llevar a cabo la participación ciudadana incluso desde nuestras trincheras, ¿no? Pues bueno, como ya lo mencionábamos, ¿no? Me parece algo chusco, ¿no? La unión hace la fuerza. Y es que realmente sí lo es. Sí, partimos desde lo individual, pero siempre teniendo esa visión, ¿no? Es el problema, un problema social nos afecta a todos.
de alguna manera u otra. Aquí hablamos de un nivel en el cual a lo mejor a mí el problema del agua me afecta de una forma distinta a lo que a lo mejor puede afectar a una comunidad, pero al final de cuentas el problema del agua ahí está. Entonces, yo sumando esfuerzos dentro de mi comunidad, puedo acercarme, ¿no? Siempre tener esta comunicación, y creo que es algo también que podemos rescatar de lo que hemos comentado, esta comunicación, no nada más de lo que es institucional y de lo institucional hacia la sociedad civil, sino también en cuanto a las mismas comunidades, entre personas, quienes conformamos una colonia, tal vez entre vecinos, este ejercicio que se hace pues en lo local, ¿no? Entre las colonias, estos, no sé, proyectos incluso que pueden salir, pero partimos desde ahí. Y que bueno, siempre podemos encontrar resistencias tanto de las mismas personas, puesto que ya tenemos estas experiencias que tal vez son amargas o tal vez no son del todo como pensábamos que podrían ser, pero también experiencias en las que podemos sacar algo de provecho y aprender de ellas, ¿no? Hay resistencias también institucionales, tal vez, se pueden encontrar en el camino, pero pues hay que seguir trabajando en ello, ¿no? Mientras que no se siga trabajando, no se siga incentivando a participar, mientras hagamos caso omiso, romper con esos paradigmas de solamente ver la participación ciudadana como el votar y este escenario electoral, pues creo que se torna incluso algo pues gris, ¿no? De siempre lo mismo. Bueno, si queremos dejar de estar siempre en lo mismo, romper con ese círculo vicioso, pues comunicarnos, seguir organizándonos, incluso pues hacer un poco más de debate de lo que ya está. Solamente creo que podemos llegar a romper ese status quo ya establecido. Perfecto. Jorge. Pues también no quisiera irnos con un mensaje negativo. Creo que desde el programa pasado hablábamos mucho de cómo hacer estas acciones efectivas para lograr una participación y sobre todo un voto bastante informado. Entonces, pues yo me iría con algunos comentarios, como por ejemplo el incentivar realmente esta participación en unión, coincidiendo con Rodrigo, incentivar y sobre todo quitar esta visión antagónica de que en la política tiene que prevalecer un interés sobre otro. Creo que a través de ejercicios como la participación ciudadana podemos ir construyendo incluso nuevas realidades, ir construyendo nuevas oportunidades y sobre todo quitarnos la normalización que tenemos de la mala política. Y soy como muy claro en esto porque hace rato lo comentábamos fuera de micrófonos, ¿no? El hecho de que ahorita muchos jóvenes, aunque es meme, están compartiendo, pues vaya, burlas sobre cómo voy a vender mi voto, ¿no? Sobre cuánto va a costar mi voto y el día del evento cuesta más. Entonces creo que también hay que luchar contra esa normalización de obstáculos y sobre todo la normalización de pues malas prácticas en la política. Ok. Rogelio. Pues sí, yo creo que a lo mejor lo que he aprendido de esta charla es que pues justamente no podemos seguir alimentando esa maquinaria que sigue visualizando al votante como un voto, ¿no? Y creo que el reto está en todas y en todos asumirnos mucho más que eso, ¿no? O sea, la vida pública de nuestro país demanda que asumamos un rol activo en nuestro entorno, ¿no? Y eso implica voltear a vernos a nosotros mismos y ver a otras personas, ¿no? Y creo que también la clave de la participación ciudadana está en que el acto transformador que nosotros impulsemos no es un acto transformador que solo va a tener un impacto en uno mismo, ¿no? O sea, es preguntarnos y visualizar que ese beneficio que podemos estar nosotros generando al final también va a ser algo que puede impactar en la vida de otra persona, ¿no? Que ese problema a lo mejor que nosotros estamos viviendo puede ser un problema que está viviendo también otra persona, ¿no? Que la atención que estamos dando a una situación injusta, violatoria de derechos, a una situación que nos parece que no debería de tener cabida con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros hermanos, hermanas, padres, madres, puede ser lo mismo también para otra persona, ¿no? Al final, creo que también la clave está un poco en pensar en que nuestras acciones pueden abonar al bien común, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece que también ahí hay como algo que retomar y pues que creo que como aprendizaje también me parece muy importante de esta charla.
Excelente. Yo me voy pensando en la participación ciudadana como una infinitud de posibilidades. Desde una acción que aparentemente es sencilla, pero la acción de encuentro, el simple hecho de poder compartir con tu vecino o vecina, con tu compañero o compañera de trabajo, un problema en común, y que a partir de ese problema en común incentive el buscar una solución, comienza esta sinergia de interactuar con otra persona con la que me identifico y puedo empatizar y reconocer que también está viviendo una problemática que nos afecta a los dos, ¿no? A las dos personas. Entonces creo que reconocer la participación ciudadana como una actividad de encuentro, que nos encuentra con el otro, que nos encuentra con la problemática de otras personas, pero que también nos ayuda a reconocernos como parte del problema, pero también como parte de la solución. Hablabas, por ejemplo, del tema del agua, ¿no? El tema del agua donde quizás hay comunidades donde está afectando la escasez del agua, pero entonces también me vuelvo empático y quizás no voy a manifestarme por la falta de agua, pero quizás empiezo a modificar la forma en que utilizo el agua, ¿no? Entonces quizás no estoy de forma directa, pero quizás de forma indirecta me empatizo con un problema público y comienzo a tener ciertas prácticas, ¿no? Que tienden a resolver algo que nos está afectando a todas las personas como sociedad. Entonces creo que algo muy importante es que recuperar el encuentro social que implica la participación ciudadana, ¿no? Más allá de si me abren o no las puertas a las instituciones públicas, es encontrarnos otra vez, reconocer esta necesidad social y humana, ¿no? Creo que eso, me voy con eso, que con todas las ideas que vienen a mi mente, recupero y me puedo ir con eso. Y creo que lo mencionabas, Jorge, ¿no? Retomando el tema de las elecciones 2021, el voto sí, como una forma de participación ciudadana, pero el voto informado, el voto responsable, como una forma de participación ciudadana que investiga, que se informa, que cuestiona y que logra identificar cuáles son los beneficios o riesgos de algunos candidatos o candidatas, ¿no? Entonces también un voto informado también es una forma de participación ciudadana que no solo se encuentra el día de la elección, sino que es antes del proceso antes del día de la elección, durante el inicio del proceso electoral e incluso posterior al proceso electoral, ¿no? O sea, quien gana, si fue el candidato o candidata por la que yo voté, o si no lo es, pues qué seguimiento, como lo hablamos, ¿no? Ahora se activan otros tipos de participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas, la Contraloría Social. Entonces sí, puede ser un punto de inflexión el voto, pero que también lleva muchas formas de participación ciudadana, ¿no? Si lo vemos también como algo mayúsculo. Ese voto también podrá significar incluso políticas en favor del agua, en favor de una postura con enfoque de derechos humanos o no. Entonces creo que sí, reconocer el voto como una forma de participación ciudadana, pero no como solo el día de la elección, sino todo lo que implica el voto antes y después de ese día. Yo me voy con esos comentarios. Si hubiera algún último comentario, pues entonces despedimos. Rodrigo, muchas gracias por sumarte a este esfuerzo de contracampaña. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Jorge, los equipos, muchas gracias. Gracias. Doctor Rogelio Córdoba, muchísimas gracias. Invitadazo, doctor, profesor, señor, maestro. Señor doctor, profesor. No, pues gracias por la invitación, por el espacio y enhorabuena por la iniciativa. Muchas gracias. Yo soy Jorge Montaño y esto es Contracampaña. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo.